Cordial saludo. Me dirijo a todos ustedes con el fin de dar un pequeño resumen sobre el ejercicio AK2 correspondiente a análisis exploratorio, visualización y modelado probabilístico, regresión logística de la materia estadística probabilística. Esta materia corresponde a la especialización de analítica de datos y está presentada al docente Junior Alexander Naranjo Parra. Quienes dirigimos esta presentación, Marcela Colmenares Villamizar, quien les habla, y mi compañera María Antonia Cristancho Maldonado. Con el fin de iniciar el ejercicio, continuamos con el punto número 1, que corresponde a la limpieza y preparación de los datos. Básicamente, en este punto nos enfocamos en mejorar la calidad del dataset, eliminando inconsistencias y preparando las variables para el análisis estadístico. Primero se revisaron los tipos de datos info para identificar las columnas con datos incorrectos, especialmente aquellas cargadas como object que debían ser numéricas o categóricas. Luego se cuantificaron los valores faltantes mediante ISNA suma, lo que permitió identificar que la variable income presentaba ausencias. Posteriormente se verificaron registros duplicados y se eliminaron asegurando que cada fila representara a un cliente único. Tras esto se aplicó eliminación de valores nulos, limpiando filas incompletas para evitar sesgos o errores en el modelado. A continuación se realizaron transformaciones claves donde se recreó la variable age restando el año de nacimiento al año actual, que en este caso es el año 2025, reemplazando esta variable, así la variable year por una medida más útil para análisis demográficos y predictivos. La variable objetivo, response, se convirtió a tipo entero para compatibilizarla con algoritmos de Machine Learning. Finalmente, se seleccionaron únicamente las variables relevantes como income, age, kid home, teen home, response y year creando un nuevo data frame depurado. Se verificó nuevamente la estructura con info y se revisaron rangos y medidas estadísticas con describe, confirmando la coherencia del dataset limpio. A continuación, vamos a ver la tabla donde presenta un resumen descriptivo de 5 variables numéricas del dataset depurado: income, age, kid home, teen home y response. Todas ellas son de tipo numérico, aquellas con naturaleza distinta, income y age, que son variables continuas, mientras que kid home, teen home y response son variables discretas enteras asociadas a conteos o categorías binarias. Entonces, en este caso puntual, income responde al nivel de ingresos anuales del cliente y presenta una distribución altamente dispersa con un rango muy amplio entre el mínimo y el máximo. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso de income, el mínimo fue 1730, como lo podemos ver en la tabla, y el máximo fue 666.666, lo que indica presencia de valores atípicos significativos. Ahora miremos la variable age. La variable age es una variable continua transformada a partir del año de nacimiento, con los valores oscilan entre los años 29 y los 132 años, lo cual sugiere la existencia de registros posiblemente erróneos o atípicos en edades extremas, como en el caso pues de los 132 años, que pues una edad que no es muy probable que exista una persona con esa edad. Ahora, la variable king home y teen home son variables discretas que indican la cantidad de niños y adolescentes en el hogar con valores entre 0 y 2 años. Entre 0 y 2 años. Por último, response, que es una variable binaria de 0 o 1, que representa la respuesta a la campaña de marketing. Su medida 0.15, perdón, evidencia un fuerte desbalance, ya que solo alrededor del 15% de clientes respondió positivamente. Continuemos con el punto 2 del ejercicio, que dice análisis gráfico univariado. En esta fase se analizaron todas las variables de forma individual para estudiar sus patrones y distribución y características esenciales. El proceso comenzó generando estadística descriptiva por Describe, lo que permitió identificar promedios, medianas, desviaciones estándares, valores mínimos y máximos para la variable numérica.
Esto constituye la base para comprender la estructura del dataset antes de avanzar hacia análisis un poco más complejos. Seguidamente se construyeron histogramas en SNS Histop para observar la forma de la distribución del ingreso y de la edad. En ambos casos se añadió KDE para visualizar la densidad suavizada, permitiendo detectar asimetrías, concentraciones y colas pesadas en los datos. Luego se generaron boxplots que facilitaron la identificación de valores atípicos, mostrando rasgos intercuartílicos y dispersión tanto en el ingreso como en la edad. La fase continuó con gráficos de barras mediante CodePlot para las variables categóricas transformadas, hijos pequeños y adolescentes, lo que permitió visualizar la frecuencia de hogares con niños pequeños y adolescentes. Y finalmente se construyó un gráfico para la variable objetivo, respuesta, revelando la proporción de clientes que respondió positivamente a la campaña. Cada gráfico permitió observar comportamientos individuales y facilitar la interpretación de características relevantes para el modelo predictivo. María Antonia Cristancho, estamos en el punto número 2, análisis gráfico univariado, lámina número 5. La revisión estadística muestra que las variables numéricas representan comportamientos heterogéneos. El ingreso exhibe una distribución altamente sesgada hacia la derecha con una medida de 52.247, pero con valores máximos que superan los 600.000, lo que evidencia la presencia de outliers significativos. La edad se concentra mayoritariamente entre los 48 y los 66 años, con una media de 56 años, aunque también aparecen valores superiores a 120, pero esto no denota, sino que muestra que son inconsistencias o registros atípicos del total de la población evaluada. Por su parte, las variables Kinhole y Inhole muestran baja variabilidad, con la mayoría de los clientes teniendo entre 0 y 1 hijo por hogar, lo que se alinea perfectamente con el perfil evaluado demográfico de adultos mayores. La variable objetivo response representa un fuerte desbalance, dado que solo el 15% de los clientes respondió la campaña. Este comportamiento implica un reto para el modelado predictivo, ya que los algoritmos podrían sesgarse hacia la clase mayoritaria si no se aplican técnicas de corrección. Este conjunto de gráficos y estadísticas sugieren pues una dataset con valores extremos relevantes, concentración natural, en variables demográficas y una respuesta muy baja a la campaña, lo que se debe considerar al construir y evaluar un modelo de regresión logística. 6. Esta fase se centró en evaluar relaciones entre las variables para identificar patrones asociados que pudieran influir en la respuesta del cliente. En primer lugar, se utilizó SNS, Scarplug, para analizar la relación entre el ingreso y la edad, incorporando variables respuesta como diferenciación mediante el color. Este análisis permitió identificar si existen concentraciones visuales de clientes que responden según las combinaciones específicas por edad e ingreso. Posteriormente se aplicó un boxplot comparativo en ese boxplot donde X es la respuesta y Y es el ingreso, explorando directamente si los clientes se respondieron, presentaban ingresos sistemáticamente diferentes respecto a quienes no lo hicieron. Este tipo de gráfico facilita una comparación clara entre los grupos y permite observar solapamientos, diferencias medianas y presencias de valores extremos. Finalmente se construyó una matriz de correlación usando DF-Core junto con una de YAMAC de Seaborg, lo cual permitió detectar la intensidad de dirección de relaciones lineales entre todas las variables numéricas. Este análisis es fundamental para identificar multicolinealidad potencial antes del modelar y de reconocer
qué variables representan mayor relevancia explicativa. El mapa de calor permitió visualizar relaciones fuertes o débiles, facilitando comprensión integral de las dependencias internas de los datos. Lámina 7 que tenemos, a partir de los gráficos bivariados y el mapa de calor, se observa que la relación entre la edad y el ingreso no representa un patrón claramente definido que diferencia a los clientes que respondieron a la campaña. Respuesta igual a 1 de aquellos que no lo hicieron. El diagrama de dispersión, ambos grupos se distribuyen de manera similar, especialmente concentrándose en edades de 40 y 70 años y con ingresos por debajo de 100.000. Aunque aparecen algunos valores extremos, estos no aparecen, pero no parecen influir significativamente en la respuesta. Los box plots refuerzan esta idea. Tanto la distribución del ingreso como la de la edad son casi idénticas para los dos grupos, con medidas y rangos intercuartílicos muy similares, lo que indica que ni la edad ni el ingreso son por sí solos discriminan con claridad el comportamiento pues, de la respuesta. El mapa de calor confirma cuantitativamente estas observaciones. Las correlaciones entre la variable respuesta y las demás variables son muy bajas. Cuando hablamos de que son muy bajas, entre 0.13 el ingreso, menos 0.02 la edad, menos 0.08 y con hijos pequeños, y pues menos 0.15 con adolescentes, lo que sugiere que en ninguna relación pues es fuerte o es lineal. La correlación más marcada del conjunto es la relación negativa entre el ingreso y los hijos pequeños, que es menos 0.43, lo que indica que a medida que aumenta el número de hijos, disminuye o el ingreso tiende a disminuir. Sin embargo, pues esto impacta de una forma perceptible la probabilidad de respuesta, es decir, que es pues, es inversamente proporcional, porque a mayor número de hijos, pues menor sería el ingreso pues para esta respuesta, ¿no? Ya estamos en la lámina número 8. En esta lámina número 8, en esta fase se construyó un modelo predictivo basado en regresión logística para estimar la probabilidad de un cliente respondiera a la campaña. Primero se definieron variables predictoras como ingreso, edad, niños en casa, adolescentes en casa y la variable pues respuesta. Luego se aplicó un Scarlett a las variables numéricas, normalizando su escala para evitar que las variables con rasgos mayores dominaran el modelo. Posteriormente se dividió el dataset en entrenamiento y prueba mediante Train State Slip, permitiendo evaluar el desempeño del modelo en datos no vistos. El modelo se entrenó usando Logic Regression y luego se generaron predicciones sobre el conjunto de pruebas. La evaluación se realizó mediante Accuracy Score, Classification Reported y Confusion Metrics, herramientas que permiten medir la precisión, sensibilidad, especialidad y la calidad del clasificador. Y también se calcularon las probabilidades de respuesta mediante la Prediction Probability, obteniendo la estimación continua de probabilidad para cada observación. Finalmente se visualizó la función sigmoid, construyendo un rango continuo de ingresos y fijando valores neutros para otras variables. Esta curva permitió analizar cómo varía la probabilidad estimada de responder a la campaña a medida que cambia el ingreso, ilustrando gráficamente el comportamiento probabilístico del modelo a partir de comportamientos de la función sigmoide y de los indicadores del modelo. Se observa un desempeño claramente definido y la capacidad predictiva de la regresión logística para identificar a los clientes que sí respondieron pues a esta campaña, aunque la curva de la probabilidad muestra una relación creciente de ingreso y probabilidad estimada de respuesta, es decir, el modelo asume que a mayor ingreso, mayor probabilidad de responder. Esta relación parece sobredimensionada y no refleja la realidad observada en los datos de univariados y bivariados, donde no se evidenció un patrón muy marcado o marcado. La forma del sigmoide es típica, pero la utilidad práctica es limitada si el modelo no logra disminuir correctamente pues estas clases, ¿no? El reporte de la clasificación confirma este problema. El modelo obtiene una alta exactitud de 0.8556 con una métrica, pues esta métrica es un poco engañosa debido al fuerte balance de las clases. La
regresión logística predijo solo la clase cero, es decir, nunca identificó casos positivos de respuesta igual a uno. Esto se refleja en la precisión o llamada del 0.000 para la clase uno, y es pues, en una matriz de confusión donde se observan que 569 verdaderos negativos, pero 96 falsos negativos y ninguno positivo. Esto indica que el modelo, tal como está configurado y con las variables disponibles, es incapaz de detectar que los clientes respondan a la campaña. En consecuencia, se requieren ajustes como manejo de desenlace, cambios en el umbral y de las ponderaciones de las clases, aplicaciones del conjunto de variables o incorporación de interacciones para mejorar la capacidad predictiva de este modelo. Bueno, ya por último, acá podemos ver en esta diapositiva dónde están los datos utilizados para la K número 2. Agradecerle al tutor este ejercicio. Para mi grupo es un poco más complejo entender toda esta dinámica, dado que somos administradora de empresas. Y pues bueno, aquí estamos haciendo este ejercicio y esperamos sea de su agrado en la presentación y el ejercicio. Adjunto vamos a cargar pues, todos los datos utilizados y pues esperamos la retroalimentación de su parte, tutor.